¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué, en medio de la injusticia y el dolor, parece permanecer en silencio? Imagina a un pueblo entero clamando por libertad, generación tras generación, mientras el tiempo parece estirarse eternamente. ¿Dónde estaba Dios durante los 400 años de esclavitud de los israelitas en Egipto? ¿Acaso no le importaba su dolor? ¿O había un propósito más profundo detrás de tanto sufrimiento? Esta no es solo una historia antigua, es un relato que resuena en el corazón de cualquiera que haya enfrentado la oscuridad de la opresión o la desesperación de la espera prolongada. ¿Qué podemos aprender de un Dios que permite el dolor, pero que también promete liberación? ¿Cómo se teje la justicia divina en medio de la injusticia humana? Acompáñame en un viaje épico a través del tiempo, donde exploraremos las razones detrás de los 400 años de esclavitud. La fidelidad de Dios en medio del silencio y el increíble plan de redención que se esconde detrás de cada lágrima derramada. Esta es una historia de sufrimiento, sí, pero también de esperanza, de liberación y, sobre todo, de un amor que nunca abandona. En los albores de la historia, Dios hizo un pacto con Abraham, el padre de muchas naciones. Le prometió que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo y que heredarían una tierra de abundancia. Sin embargo, en medio de esta promesa, hubo una profecía sombría. Dios le reveló a Abraham que su descendencia sería esclava en una tierra extranjera durante 400 años. Abraham, lleno de fe, aceptó la promesa a pesar de la advertencia. Confiaba en que el plan de Dios era perfecto, incluso si no lo entendía completamente. Este momento marcó el inicio de un viaje que pondría a prueba la fe de generaciones enteras, pero que también revelaría la fidelidad inquebrantable de Dios. La promesa no era solo sobre la tierra o la descendencia, era un plan mayor para formar un pueblo que llevaría el nombre de Dios y sería luz para las naciones. La esclavitud, aunque dolorosa, sería parte de un proceso de purificación y preparación para cumplir un propósito divino. Los descendientes de Abraham, los hijos de Israel, se multiplicaron rápidamente en Egipto. Lo que comenzó como un refugio durante el hambre, gracias a José, se convirtió en una tierra de opresión. Los egipcios, temerosos del crecimiento de los israelitas, los sometieron a trabajos forzados y les impusieron cargas cada vez más pesadas. A pesar de la crueldad, los israelitas continuaron multiplicándose. Su sufrimiento no era en vano, era parte de un proceso de formación. En la fragilidad de su condición, aprendieron a clamar a Dios y a recordar las promesas hechas a sus antepasados. La esclavitud, aunque injusta, era un crisol que los prepararía para su futuro. Dios no ignoraba su dolor. Cada lágrima, cada gemido, era escuchado en el cielo. El tiempo de espera no era un abandono, sino una preparación para un rescate que mostraría el poder y la gloria de Dios de una manera sin precedentes. Los años pasaron, y el sufrimiento de los israelitas se intensificó. Sus gritos de angustia subieron hasta los cielos, y Dios escuchó su clamor. Aunque parecía que el silencio divino era eterno, en realidad, cada momento estaba siendo contado. El tiempo de liberación se acercaba, pero primero el pueblo necesitaba aprender a confiar en Dios en medio de la oscuridad. En su desesperación, muchos israelitas comenzaron a dudar de la promesa. ¿Dónde estaba el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Había olvidado su pacto? Sin embargo, en medio de la duda, surgieron corazones fieles que mantuvieron viva la esperanza. Estos hombres y mujeres serían los pilares sobre los que se construiría la liberación. Dios estaba preparando no solo a su pueblo, sino también a un libertador. Moisés, un hombre criado en la corte de Faraón, sería el instrumento elegido para liderar a los israelitas hacia la libertad. Pero antes, tanto él como el pueblo necesitaban ser moldeados por el fuego de la adversidad. Moisés creció en el palacio de Faraón, pero su corazón siempre estuvo con su pueblo. Un día, al ver la opresión de los israelitas, intentó tomar la justicia en sus manos, pero fracasó. Huyó al desierto, donde pasó 40 años en el anonimato, aprendiendo humildad y dependencia de Dios.
En el silencio del desierto, Moisés fue transformado. De príncipe arrogante, se convirtió en un pastor humilde, listo para escuchar la voz de Dios. Fue allí, en la zarza ardiente, donde Dios le reveló su misión, liberar a su pueblo de la esclavitud. Moisés, aunque temeroso, obedeció. Este tiempo de preparación fue crucial. Moisés necesitaba entender que la liberación no sería por su fuerza o sabiduría, sino por el poder de Dios. La esclavitud de 400 años no sería resuelta por medios humanos, sino por un acto divino que dejaría al mundo sin aliento. Moisés regresó a Egipto con un mensaje claro: deja ir a mi pueblo. Faraón, endurecido en su corazón, se negó. Entonces, Dios envió una serie de plagas que asolaron Egipto, demostrando su poder sobre los dioses egipcios y sobre la creación misma. Cada plaga era un juicio contra la opresión y una declaración de la soberanía de Dios. A pesar de las señales, Faraón persistió en su obstinación. Las plagas no solo eran un castigo para Egipto, sino también una lección para los israelitas. A través de ellas, aprendieron que su Dios era más grande que cualquier poder terrenal. La esclavitud había oscurecido su visión de Dios, pero las plagas les recordaron quién era Él. Finalmente, con la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, Faraón cedió. Los israelitas, protegidos por la sangre del Cordero, fueron liberados. Este evento no solo marcó el fin de su esclavitud, sino también el inicio de una nueva identidad como pueblo de Dios. La liberación no fue el final de la prueba. Cuando los israelitas llegaron al Mar Rojo, se encontraron atrapados entre las aguas y el ejército de Faraón, que los perseguía. El miedo se apoderó de ellos, y muchos clamaron que hubiera sido mejor quedarse en Egipto. Pero Dios tenía un plan milagroso. Moisés extendió su mano, y el mar se abrió. Los israelitas cruzaron en tierra seca, mientras las aguas formaban un muro a ambos lados. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas volvieron a su lugar, ahogando al ejército enemigo. Este milagro fue un recordatorio poderoso de que Dios siempre hace camino donde parece no haberlo. El cruce del Mar Rojo no solo fue un acto de liberación física, sino también un símbolo de la redención espiritual. Los israelitas dejaron atrás no solo la esclavitud, sino también su identidad como esclavos. Ahora eran un pueblo libre, destinado a vivir bajo la guía de Dios. En el desierto, los israelitas enfrentaron nuevas pruebas. La falta de agua y comida los llevó a quejarse contra Dios y Moisés. Sin embargo, Dios les demostró que su provisión era perfecta. Les envió maná del cielo y agua de la roca, recordándoles que dependían completamente de Él. El desierto fue un lugar de aprendizaje. Allí, los israelitas tuvieron que despojarse de su mentalidad de esclavos y aprender a confiar en Dios como su proveedor. Cada dificultad era una oportunidad para fortalecer su fe y recordar las promesas de Dios. Aunque el camino era difícil, Dios nunca los abandonó. Su presencia los guiaba de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. El desierto no era un castigo, sino un proceso de preparación para la tierra prometida. En el monte Sinaí, Dios estableció un pacto con los israelitas. Les dio los 10 mandamientos y una serie de leyes que los guiarían como nación. Estas leyes no eran solo reglas, sino un reflejo del carácter santo de Dios y un marco para vivir en comunión con Él. La entrega de la ley marcó un momento crucial en la historia de Israel. Ya no eran solo un grupo de esclavos liberados, sino un pueblo elegido por Dios para ser su tesoro especial. La ley los distinguiría de las demás naciones y los prepararía para cumplir su misión en el mundo. Sin embargo, la ley también reveló la incapacidad humana para cumplirla perfectamente. Era un recordatorio de que la verdadera libertad no se encontraba en las obras, sino en la gracia de Dios. Este principio sería fundamental para el futuro de Israel y para toda la humanidad. A pesar de las maravillas que habían presenciado, los israelitas pronto cayeron en la rebelión. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, construyeron un becerro de oro y lo adoraron.
Este acto de idolatría reveló la fragilidad de su fe y la necesidad constante de la misericordia de Dios. Dios, en su justicia, castigó a los rebeldes, pero también mostró misericordia. Moisés intercedió por el pueblo, recordando las promesas hechas a Abraham. Este episodio fue una lección sobre la importancia de la obediencia y la gracia divina. La rebelión en el desierto retrasó la entrada a la tierra prometida, pero también sirvió para purificar al pueblo. Solo aquellos que confiaban en Dios podrían heredar las promesas. Este principio sigue siendo relevante hoy. La fe y la obediencia son esenciales para recibir las bendiciones de Dios. Después de 40 años en el desierto, una nueva generación de israelitas estaba lista para entrar en la tierra prometida. Bajo el liderazgo de Josué, cruzaron el río Jordán y comenzaron la conquista de Canaán. Cada victoria era un recordatorio del poder y la fidelidad de Dios. La tierra prometida no era solo un lugar físico, sino un símbolo del reposo y la bendición que Dios tiene para su pueblo. Sin embargo, la posesión de la tierra requería fe y obediencia. Los israelitas tuvieron que luchar por lo que Dios les había dado, pero siempre con la certeza de que Él estaba con ellos. La entrada a la tierra prometida marcó el cumplimiento parcial de las promesas hechas a Abraham. Sin embargo, también señaló hacia un futuro mayor, un reino eterno donde no habría más dolor, esclavitud ni muerte. Este anhelo seguiría vivo en el corazón del pueblo de Dios. Aunque los israelitas fueron liberados de Egipto, el legado de la esclavitud siguió influyendo en su identidad. A lo largo de su historia, recordaron su pasado como esclavos y cómo Dios los había rescatado. Este recuerdo los motivaba a tratar con justicia a los extranjeros y a vivir en gratitud. La esclavitud también les enseñó la importancia de la libertad espiritual. Aunque habían sido liberados físicamente, su mayor necesidad era ser liberados del pecado. Este tema sería central en la enseñanza de los profetas y, finalmente, en la venida del Mesías. El legado de la esclavitud no fue solo un capítulo oscuro en su historia, sino un recordatorio constante de la gracia y el poder de Dios. A través de su sufrimiento, aprendieron que Dios puede usar incluso las peores circunstancias para cumplir sus propósitos. La historia de los 400 años de esclavitud no termina con la liberación de Egipto. Es una sombra de una redención mayor, la venida de Jesucristo. Él vino a liberar a la humanidad de la esclavitud del pecado y a ofrecer una libertad eterna. Jesús, el Cordero de Dios, derramó su sangre para redimirnos, tal como la sangre del Cordero protegió a los israelitas en Egipto. Su sacrificio no solo nos libera de la culpa, sino que nos da una nueva identidad como hijos de Dios. La historia de la esclavitud y la liberación de Israel apunta hacia el plan redentor de Dios para toda la humanidad. A través de Cristo, podemos experimentar la verdadera libertad y vivir en la plenitud de las promesas de Dios. Así, los 400 años de esclavitud no fueron en vano, fueron parte de un plan mayor que culmina en la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Durante los 400 años de esclavitud, hubo hombres y mujeres que mantuvieron viva la fe en Dios. Aunque el sufrimiento era intenso, estos fieles transmitieron las promesas de generación en generación. Sus historias, aunque no siempre registradas, fueron fundamentales para preservar la identidad del pueblo de Israel. Entre estos fieles destacaron personas como las parteras Sifra y Fubá, quienes desafiaron las órdenes de Faraón para salvar a los bebés hebreos. Su valentía y obediencia a Dios en medio de la opresión demostraron que la fe puede florecer incluso en las circunstancias más oscuras. Estas pequeñas luces de esperanza mantuvieron viva la llama de la promesa. Dios honró la fidelidad de estos creyentes anónimos. A través de sus acciones, preparó el camino para la liberación. Este clip nos recuerda que, aunque no siempre entendamos el porqué del sufrimiento, nuestra fidelidad en medio de la prueba puede ser parte de un plan mayor que solo Dios conoce. Los 400 años de esclavitud no fueron un error en el plan de Dios, sino parte de un propósito mayor. Durante este tiempo, los israelitas se multiplicaron y se fortalecieron como nación. Además, el sufrimiento los preparó para apreciar la libertad y entender el valor de la redención.
Dios también usó este tiempo para juzgar a los amorreos, los habitantes de Canaán. En Génesis 15:16, Dios le dijo a Abraham que sus descendientes heredarían la tierra, pero solo después de que la maldad de los amorreos llegara a su colmo. Los 400 años fueron, en parte, un tiempo de paciencia divina hacia otras naciones. Este clip nos enseña que los tiempos de espera y sufrimiento no son inútiles. Dios actúa en formas que no siempre podemos ver, y su timing es perfecto. Aunque el proceso sea doloroso, el resultado siempre glorificará su nombre y cumplirá sus propósitos. La historia de los 400 años de esclavitud no es solo un relato histórico, es un reflejo de la condición humana. Todos, en algún sentido, hemos experimentado la esclavitud del pecado y la opresión del mundo. La liberación de Israel es un símbolo de la redención que Dios ofrece a toda la humanidad. Así como Dios escuchó el clamor de los israelitas, escucha el clamor de todos los que buscan liberación. Su deseo es rescatarnos de las cadenas que nos atan y llevarnos a una tierra de libertad y plenitud. Esta redención se cumple plenamente en Jesucristo, quien nos libera de la esclavitud espiritual. Este clip nos invita a reflexionar sobre nuestra propia historia de redención. Así como los israelitas recordaban su liberación de Egipto, nosotros debemos recordar cómo Dios nos ha rescatado. La historia de los 400 años de esclavitud nos recuerda que, sin importar cuán larga sea la noche, el amanecer de la liberación siempre llegará. Después de siglos de esclavitud, décadas de pruebas en el desierto y generaciones de espera, la historia de los israelitas culmina en una verdad eterna: Dios cumple sus promesas. La tierra prometida no fue solo un regalo, fue un testimonio del poder de un Dios que transforma el sufrimiento en gloria, la oscuridad en luz y la esclavitud en libertad. Pero esta historia no termina con los israelitas, es un reflejo de nuestra propia jornada. Hoy, al igual que ellos, enfrentamos desafíos que parecen insuperables. ¿Te sientes atrapado en tu propio Egipto? ¿Crees que Dios ha olvidado tus lágrimas? Este relato nos recuerda que el silencio de Dios no es ausencia, y el tiempo de espera no es desperdiciado. Cada paso, cada lágrima, cada momento de duda es parte de un plan mayor que culmina en redención. Así como Dios liberó a su pueblo, Él quiere liberarte a ti. Pero la historia no termina aquí. La redención más grande ya llegó. Jesucristo, el libertador definitivo, vino para romper las cadenas del pecado y ofrecernos una libertad eterna. Esta no es solo una historia del pasado, es una invitación a vivir en la plenitud de esa libertad hoy. ¿Aceptarás el llamado a caminar hacia tu propia tierra prometida? Si esta historia épica tocó tu corazón, no te quedes solo con la emoción. Suscríbete a nuestro canal para más contenido que te inspire, te desafíe y te acerque a las profundidades de las Escrituras. Cada video es una oportunidad para descubrir cómo las historias bíblicas pueden transformar tu vida hoy. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras enseñanzas. Además, si quieres profundizar aún más en estas poderosas lecciones, visita el enlace que está en la descripción del video. Allí encontrarás nuestro estudio bíblico exclusivo, diseñado para ayudarte a explorar las enseñanzas sagradas de una manera práctica y transformadora. Es tu oportunidad de llevar tu fe al siguiente nivel. Déjanos un comentario contándonos qué parte de esta historia resonó más contigo. ¿Te identificaste con el clamor de los israelitas? ¿O tal vez con la esperanza de la liberación? Nos encantaría leer tus reflexiones y caminar juntos en esta jornada de fe. Resumen. La historia de los 400 años de esclavitud de los israelitas en Egipto es un relato épico de sufrimiento, esperanza y redención. A través de la opresión, el clamor del pueblo y la intervención divina, Dios demostró su fidelidad y poder. Moisés, las plagas, el cruce del Mar Rojo y la entrega de la ley son hitos que revelan un propósito mayor: formar un pueblo que llevaría la luz de Dios al mundo. Esta historia no solo es histórica, sino que apunta a la redención espiritual que encontramos en Jesucristo, el libertador definitivo.